Ahora sí. Bien, ahora está grabando. ¿Está bien, no? Sí, señor. Sí, está bien. Bien, entonces, bueno, una vez que hemos tenido ese problemita, eh, vamos a demostrar en este video cómo tenemos que realizar el cálculo de las medidas de posición en estadística. Estamos dentro de la parte de estadística descriptiva. Bueno, ya estábamos explicando de que nosotros en estas medidas de posición tenemos que dividir el conjunto de datos una vez que estos son ordenados en forma creciente de menor a mayor. Los tenemos que ordenar, ¿no? Y los tenemos posteriormente que dividir en 4 partes iguales, lo cual se denomina los cuartiles, ¿no? O podemos dividir en 5 partes iguales, en ese caso se denominan los valores de la variable aleatoria que dividen en 5 partes iguales, se denominan quintiles. O podemos dividir en 10 partes, y en cuyo caso se conocen con el nombre de deciles. Entonces, para que nosotros podamos entender mejor, vamos a colocar acá, ¿no? Los cuartiles. Entonces, estamos generándonos una columna, ¿no? Donde vamos a tener los cuartiles. Entonces, si nosotros tenemos, estamos empezando con el valor que es el mínimo, el que está en la primera clase, y que corresponde a 4 partes por millón, el primer cuartil va a ser aquel, ¿no? Si estamos dividiendo en 4 partes, la primera parte va a ser aquella que corresponda del 0, desde el inicio, hasta un 25%, Entonces, ese va a ser el primer cuartil. Por lo tanto, el primer cuartil está en esta clase, ¿no? Fíjense acá, está 0 y 27.5%. Por lo tanto, ahí está el 25%. Está entonces en esta clase. ¿Se ha entendido eso, no? ¿Hola? La segunda clase que corresponde... Disculpe, doctor, ¿lo puedo volver a explicar esa partecita, por favor? Nosotros estamos indicando que es como si tuviéramos una... A ver, vamos a colocar acá mejor. Entonces, es que como si nosotros estuviéramos dividiendo en 4 partes nuestros datos, desde el menor hasta el mayor. Entonces, el primer valor va a ser el que corresponda hasta el 25%, Entonces, acá nosotros vemos que dentro de este primer intervalo de 0 a 27.5 se encuentra acumulado hasta el 25%. Entonces, ese va a ser el primer cuartil. ¿Está claro, no? El segundo cuartil va a ser el que vaya ahora hasta el 50%, Y en esta segunda clase, de 27.5 a 65, está incluido el 50%. Por lo tanto, ahí está la segunda clase que corresponde al 50%, ¿no? Ya tenemos ahí el 50%. Y el tercer cuartil, entonces va a ser aquel valor que acumule hasta un 75%. Y en esta clase, en la tercera clase, tenemos acumulados hasta de 65% hasta 82.5%. Por lo tanto, acá está el tercer cuartil que corresponde a un 75%. Bien, entonces ya tenemos nosotros los primeros percentiles, ¿no? Estos valores, las primeras medidas de posición, que son los cuantiles, y tenemos localizado acá las clases de cada uno de esos cuartiles, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, yo tengo que el primer cuartil está en la primera clase, el segundo cuartil está en la segunda clase y el tercer cuartil está en la tercera clase, ¿no? Eso es por la forma en que está distribuida sus frecuencias. Entonces, ahora nosotros necesitamos saber
¿no? ¿Cuáles son los valores de la variable aleatoria? Entonces vamos a tener, ¿cuáles serán los valores de la variable aleatoria? ¿Cuánto será el valor del primer cuartil? ¿Cuánto será el valor del segundo cuartil? ¿Cuál será el valor del tercer cuartil? No nos olvidemos también acá que el valor del segundo cuartil tiene que ser igual al valor de la mediana, porque la mediana, el concepto que hemos indicado, es que es justamente un valor que divide el conjunto de datos en dos partes iguales, y por lo tanto vamos a tener un 50% debajo de este valor, un 50% de los datos, y otro 50% va a estar encima de los datos, ¿no? Bien, entonces vamos a colocar acá. Bien, y vamos a calcular entonces aquí los cuartiles. Entonces vamos a tener cuartiles. Cuartiles. Y acá entonces vamos a tener como ahí tenemos los cuartiles. Entonces, primeramente entonces vamos a tener primer cuartil, ¿no? Y ese va a ser, ya hemos dicho que su notación va a ser Q sub 1, ¿no? En realidad es Q sub 1, también podemos colocar si queremos con la notación correcta, ¿no? Entonces la notación correcta va a ser para nosotros, Q sub 1, aquí vamos a ir acá. Entonces tenemos acá Q sub 1. Entonces acá es Q sub 1. Ese sería el primer cuartil. Entonces lo vamos a llevar acá. Bien. Entonces tenemos acá. Bien. Entonces tenemos ahí el primer. Entonces ahí vamos a tener el primer cuartil, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser su formulita del primer cuartil? Entonces nos vamos, insertamos, ¿no? Entonces ahora vamos a decir nosotros el primer cuartil, ¿no? Va a ser igual al límite inferior, ¿no? De la clase del primer cuartil, más paréntesis, ¿no? Va a estar multiplicando ahora, ¿no? En este caso, en el caso del primer cuartil, 0.25 multiplicado por n, ¿no? Y cerramos ahí, menos, y aquí nuevamente tenemos que colocar la frecuencia absoluta acumulada antes del primer cuartil, que sería Q sub 1, ¿no? Q sub 1. Entonces, todo eso lo vamos a cerrar, ¿no? Lo vamos a cerrar. Entonces, vamos a tener ahora dividido entre la frecuencia del primer cuartil, ¿no? Entonces tenemos que ahora colocar otro paréntesis más acá y también otro acá. Bien, y todo eso tiene que estar multiplicado, por el intervalo de confianza. Entonces vamos a tener acá, este es límite, ¿no? Límite inferior, ¿no? De la clase del primer cuartil, y este valor entonces es el primer cuartil que nosotros vamos a calcular. Entonces, esta es la formulita entonces del primer cuartil, ¿no? Entonces, ahora analicemos un poco esa formulita. Límite inferior, dice, de la clase del primer cuartil más, entonces aquí tenemos 0.25 por n, y eso menos la frecuencia absoluta acumulada antes del primer cuartil,
dividido entre la frecuencia de la clase del primer cuartil y multiplicado por un intervalo de clase, ¿no? Entonces acá vamos a tener donde dos puntos, entonces nosotros vamos a colocar, en este caso vamos a colocar acá el valor correspondiente. Entonces acá tenemos, inicialmente tenemos límite inferior de la clase del primer cuartil. Bien, entonces acá tenemos que eso es igual, es el límite inferior de la clase del primer cuartil. Entonces, ese es el límite inferior de la clase del primer cuartil. Ahí tenemos entonces el significado ahí. Tenemos es el límite inferior de la clase del primer cuartil. N es el número de observaciones. N es el número de observaciones. Entonces colocamos N es igual al número de observaciones, que en este caso serían las 40 observaciones o mediciones que tenemos de la concentración del monóxido de carbono. Entonces acá le vamos a dar. Bien, ya tenemos N, ¿no? Ahora necesitamos saber a qué se refiere este otro valor, ¿no? Entonces vamos a insertar acá. Entonces vamos a tener, entonces ese va a ser para nosotros una frecuencia, ahí está, acumulada, dice, ¿no? Absoluta, acumulada antes del primer cuartil. Bien, entonces vamos a tener que esta es la frecuencia absoluta, ¿no? Es la frecuencia absoluta, ¿no? Acumulada antes del primer cuartil, ¿no? Entonces también eso tenemos ahí, es antes del primer cuartil, entonces ya tenemos eso. Bien. Ahora vamos a tener entonces, insertamos nuevamente. El que sigue es el denominador ahí que tenemos. Entonces vamos a tener frecuencia Q1, ¿no? Y esto va a ser la frecuencia absoluta de la clase, ¿no? De la clase del primer cuartil. Bien, entonces también ya tenemos la frecuencia absoluta de la clase del primer cuartil. Bien, ¿y qué más nos faltaría de la formulita? Lo único que nos faltaría saber es IC. IC, ¿a qué se refiere IC? Entonces vamos a colocar acá que IC es igual al intervalo de clase, ¿no? Entonces tenemos el intervalo de clase ahí. Y con eso hemos completado, digamos, todos los elementos de nuestra fórmula, ¿no? Entonces ya tenemos ahí el límite inferior de la clase del primer cuartil. Entonces, fíjense, esta es la clase del primer cuartil. Su límite inferior va a ser 4, ¿no? N va a ser 40. Lo que no va a tener va a ser, fíjense acá dice, la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer cuartil, pero el primer cuartil es la clase 1, entonces antes no hay valor, entonces este valor en ese caso llega a ser 0, ¿no? Dividido entre la frecuencia de la clase del primer cuartil. Acá, ¿cuál sería la frecuencia? Esta es la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta del primer cuartil llegaría a ser 11, ¿no? Multiplicado todo por el intervalo de clase, y el intervalo de clase simplemente es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de cualquiera de las clases que nosotros tenemos en nuestra tabla de frecuencia. Bien, entonces ahora vamos a calcular el primer cuartil. Vamos a calcular el primer cuartil acá. Bien.
Entonces, este va a ser su valor. Aquí vamos a ir. Bien. Y vamos a hacer, simplemente vamos a aplicar la formulita que hemos generado. Igual, dice límite inferior de la clase del primer cuartil. Entonces vamos a ir acá. Ese es el límite inferior, ¿no? Ese es el límite inferior. Más, ¿no? Paréntesis, 0.25 multiplicado por n. ¿N cuánto vale? Vale 40. Ahí tenemos la celda E8, ¿no? Bien, ahora acá menos 0, porque no hay la clase 1 es donde está el primer cuartil, entonces no hay una clase anterior. Entonces acá va a ser 0, ¿no? Bien. Dividido, ahora todo eso, dividido, ¿no? Todo entonces eso va a ser dividido entre la frecuencia absoluta del primer cuartil. Esta es la frecuencia absoluta del primer cuartil, ¿no? Entonces, vamos a tener todo eso. Ahora cerramos los paréntesis. Ahí. Y ahora multiplicado, dice, por el intervalo de clase. Entonces, multiplicado por el intervalo de clase. Pero el intervalo de clase simplemente es el límite superior menos el límite inferior de cualquiera de las clases. Bien, entonces, a ver, vamos a revisar una vez más la formulita, si está bien. Tenemos 0.25 por 0.8 menos 0, está bien, bien. Entonces, nosotros tenemos que nuestro primer cuartil es 29.15 partes por millón, ¿no? De, este, de monóxido de carbono. Bien, entonces tenemos acá, son 29.15 partes por millón de monóxido de carbono. Ese es el primer cuartil. Ese es el primer cuartil. Y ese primer cuartil tiene que estar en esa clase, en la clase donde está el primer cuartil. Entonces vamos a ver simplemente para comprobar. 29.15, bueno, 29.15 está justamente entre 4 y 31.7. Entonces está dentro de esa clase, que es la clase del primer cuartil, ¿no? Entonces, también para que uno pueda estar seguro de que las celdas que han participado para calcular este primer cuartil sean las que corresponden a la formulita, entonces vamos a ir acá a ver fórmulas, rastrear precedentes y ahora vamos a ver quiénes han participado. Participaron estos dos justamente para calcular el intervalo de clase, participó este también, está bien, está bien. Entonces participaron todas las celdas que tenían que participar, quitamos las flechas, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí el primer cuartil, ¿no? ¿Y cómo vamos a interpretar, ¿no? Interpretación, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, ya ahora con nuestros datos, podemos decir ya ahora que la probabilidad, ¿no? Aquí vamos a colocar, esto es importante. Aquí solamente tenemos 4 datos y posiblemente esa sea una limitación para poder ya hacer aproximaciones a probabilidades. Pero si nosotros tuviéramos una gran cantidad de esta concentración de monóxido de carbono, entonces podemos tener que la probabilidad, entonces, ahora, de que X, la variable aleatoria, ¿no? Sea menor o igual a 29.15 partes por millón de monóxido de carbono, esto entonces va a ser, estamos haciendo lo que queda debajo de 29.15. Y lo que queda debajo de 29.15 es 0.25 o también la probabilidad sería un 25%. Bien, entonces ya tenemos eso ahí. Ya tenemos. Entonces, esa sería nuestra interpretación, ¿no? Entonces vamos a tener ahora nosotros, acá,
Esa sería nuestra interpretación. Entonces, que la probabilidad de tener valores de la concentración de monóxido de carbono que sean menores o iguales a 29.15 partes por millón es un 75%. Eso es lo que está debajo de esta concentración. En cambio, ahora, lo que está encima de ese valor va a corresponder entonces ahora, entonces nosotros vamos a colocar acá la probabilidad de que X sea mayor, ¿no? Entonces ahora nos vamos acá, sea mayor o igual a 29.15 partes por millón, que es el primer cuartil. Entonces eso es igual a 0.75 o es igual a un 75%. Bien, entonces acá tenemos esa interpretación ahí que estamos haciendo. Bien, entonces hacemos el relleno, vamos acá. Bien, entonces vamos a tener esa sería entonces nuestra interpretación. Una vez que nosotros hemos calculado el primer cuartil de 29.15 partes por millón, entonces decimos la probabilidad de que el área de valores menores o iguales a 29.15 partes por millón es un 25%. Y lo que está encima, lo que es mayor a 29.15 partes por millón, es el 0.75. Entonces tenemos, a ver, en otras palabras, acá, la probabilidad de que sean menores o iguales a 29.15 partes por millón corresponden a una sola parte, una cuarta parte. Fíjense, 25 es una cuarta parte. En cambio, la probabilidad de que X sea mayor o igual a 29.15 partes por millón, el 0.75 o el 75%, también se puede interpretar con que son 3/4 partes, ¿no? 3/4 partes es lo mismo que 75%. Bien, entonces, ese sería cuartil, el primer cuartil. Y el segundo cuartil, ¿no? El segundo cuartil que nosotros tendríamos, ¿no? Que sería el segundo cuartil, ¿no? Paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener entonces, a ver, vamos a ver dónde tenemos. Bien, entonces vamos a tener acá el Q sub, aquí tenemos Q sub 2. Entonces vamos a tener Q sub 2. Ese sería el segundo cuartil. Bien, entonces tenemos ahí el segundo cuartil. Bien, ahora la fórmula del segundo cuartil, eh, la podemos simplemente modificar a partir de esta fórmula del primer cuartil, ¿no? Porque simplemente, ¿qué van a cambiar? A ver, vamos a copiar estos de acá. Vamos a copiar todos estos. Copiamos. Bien, entonces acá, ¿qué vamos a tener para el segundo cuartil? Vamos a tener entonces, eliminamos acá. En el segundo cuartil, a ver qué va a cambiar. Esto ya no va a ser 1, va a ser segundo cuartil, entonces va a ser el 2, y acá va a ser el límite inferior de la clase del segundo cuartil. Acá también vamos a cambiar. Más acá va a ser ahora 0,5, 0,5, ¿no? 0,5 por n, y este también va a ser frecuencia absoluta acumulada antes del ahora segundo cuartil, la frecuencia absoluta del segundo cuartil. Bueno, y el intervalo de clase ese no va a cambiar, en realidad eso se mantiene ahí, ¿no? Bien, y aquí también hacemos algunos cambios. Por ejemplo, acá podemos ir. Acá tenemos entonces el límite inferior de la clase segundo del segundo cuartil. Bien. Número de observaciones, eso va a ser igual
Este otro vamos a tener entonces acá, frecuencia absoluta acumulada segundo, antes del segundo, cuartil. Bien. Y ahora nos vamos al siguiente. El siguiente va a ser frecuencia acumulada también del segundo cuartil. Entonces va a ser la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil. El segundo cuartil. Y al final este intervalo de clase no va a variar en nada. Y por lo tanto nosotros vamos a tener ahora la posibilidad de calcular, ¿no? Calcular entonces el segundo cuartil. Bien, entonces ahora vamos a hacer el cálculo. Ese va a ser igual límite inferior de la clase. Ahora el segundo cuartil, fíjense acá, está en la segunda clase, entonces su límite inferior ahora es ese, ¿no? Ahora dice más, paréntesis, paréntesis. Ahora tenemos que tener 0.5 multiplicado por n, ¿no? Entonces tenemos eso ahí. Menos, ahora dice la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del segundo cuartil. Por lo tanto, va a ser ese valor, ¿no? Ese valor que tenemos ahí. Cerramos, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Y ahora tenemos que dividir entre la frecuencia absoluta de la clase del segundo cuartil, que es justamente esa la que tenemos ahí. Y ahora tenemos que multiplicar por el intervalo de clase, y el intervalo de clase no es más que la resta entre el límite superior menos el límite inferior de cualquiera de esas clases. Entonces, seleccionamos y tenemos ahora un valor para el segundo cuartil de 48.27. Nuevamente acá tenemos que ir, ¿no? Partes por millón de monóxido de carbono. Entonces, este 48.27 tiene que estar entonces en la segunda clase. Entonces, vamos a ver, justamente acá está 48, entre 31.7 y 59.3. Entonces, acá está el 48.27, por lo tanto está bien el cálculo que hemos realizado. Y también la interpretación podemos simplemente cambiarlo aquí algunos aspectos. Por ejemplo, en acá va a ser entonces 48.27 partes por millón. Y eso significa que la probabilidad de que X, la variable aleatoria, esté debajo de ese va a ser entonces un 0,50, ¿no? 0,50. Y esto corresponde entonces a un 50%, ¿no? Y también la probabilidad de que estén encima de ese 48.27 partes por millón va a ser el otro 50%. Bien, entonces aquí vamos a tener 50, ¿no? Entonces, como este segundo cuartil es un valor de la variable aleatoria que divide en 50, tiene que ser el mismo valor que la mediana. Tiene que ser el mismo valor que la mediana, ¿no? Entonces, ya tenemos calculado el primer cuartil, el segundo cuartil. Ahora nos vamos entonces al tercer cuartil. Entonces, ahora nuestro tercer cuartil, ¿no? Aquí tenemos, va a ser Q3. Entonces, vamos a tener acá. Entonces, vamos a tener acá Q3. Bien, acá. Y entonces vamos a tener Q sub 3. ¿No? Ese es el tercer cuartil. Bien. Bien, entonces ahí tenemos el tercer cuartil, ¿no? Entonces ahora tenemos que aplicar el mismo criterio
para este cálculo del tercer cuartil. Entonces, nuevamente nos vamos acá, ¿no? Nuevamente nos vamos acá y nos vamos a copiar desde esta celda. Nos vamos entonces hasta acá, copiamos y ahora lo pegamos acá. Bien, entonces tenemos ahí el primer cuartil, ¿no? Y eso ya hemos dicho que es el tercer cuartil. Bien, vamos a eliminar. Entonces ahora, aquí vamos a tener tercer cuartil. Tercer cuartil va a ser igual al límite inferior de la clase del tercer cuartil, ¿no? Y ahora esto es lo más importante. Este ahora tiene que ser un 0,75. 0,75. Por la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del primer, ahora ya no es del primer, del segundo, del tercer cuartil. Entonces ahora es importante la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil, ¿no? Este se va a mantener y acá tenemos también la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil. Bien, entonces ya tenemos la formulita. Entonces este va a ser el límite inferior de la clase del tercer cuartil. El número de observaciones no va a cambiar. Este otro va a ser entonces acá la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil, ¿no? Entonces va a ser antes del tercer cuartil. Bien, y ahora tenemos acá, este también va a cambiar. Este va a ser la frecuencia absoluta de la clase del tercer cuartil. Bueno, y acá está el intervalo de clase, ¿no? Entonces, ahora nosotros vamos a ir y vamos a interpretar, vamos a calcular inicialmente el tercer cuartil, y ese va a ser entonces igual. Entonces nos vamos acá, ahí, va a ser igual. ¿Dónde está la clase del tercer cuartil? Acá. Este es ahora su límite inferior, más paréntesis, paréntesis, paréntesis. Vamos a tener entonces acá ahora 0,75 multiplicado por 40, ¿no? Menos la frecuencia absoluta acumulada antes de la clase del tercer cuartil, ahí tenemos, ¿no? Y ahora tenemos acá dividido entre la frecuencia absoluta del tercer cuartil, que sería 7, y luego multiplicado por el intervalo de clase, y el intervalo de clase no es más que la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior de cualquiera de la clase. Entonces, este es nuestro valor del tercer cuartil, 75.14 partes por millón, y eso tiene que estar dentro de esta clase, ¿no? Aquí, entonces está bien, está dentro de esa clase, fíjense, tenemos entre 59.3 partes por millón y 87 partes por millón, ¿no? Entonces acá el 75.14 partes por millón está incluida dentro de esa clase, ¿no? Bien, entonces la probabilidad ahora de que tengamos valores menores o iguales a 75.14 partes por millón, entonces lo que está hasta ese valor, ¿cuánto corresponde? A 0,75, ¿no? Entonces significa acá 75%. En cambio, los que son mayores a 75.14 partes por millón, ¿no? Los que van a ser igual entonces van a ser entonces iguales a 0.25, ¿no? O a un 25%. Bien, entonces, esa es la interpretación del tercer
del tercer cuartil. Entonces, el tercer cuartil de 75.14 partes por millón de monóxido de carbono nos indica que la probabilidad de tener valores menores a este 75 es de un 75% y la probabilidad de tener valores mayores a 75.14 partes por millón es solamente el 25%, ¿no? Entonces, de esa manera estamos calculando lo que son los cuartiles, ¿no? Vamos a quedar hasta ahí el video, el video. Entonces vamos a dejar de compartir acá y vamos a tener el video. Bien, entonces vamos a guardar este video de los cuartiles.